ver, ya con la luz dada porque ya aquí no se ve un carajillo. A ver cómo coloco yo el móvil que le estoy cargando. A ver, bueno, a ver ahí, ¿qué tal? Bueno, pues estamos aquí un miércoles más para hablaros sobre un tema que nos parece súper interesante, sobre todo para las mujeres. A ver si consigo que esto se me ponga bien. Ah, qué lío. A ver ahora. Venga, es que si no me baila. A ver si sí. Bueno, pues vamos a darle. Estamos esta tarde aquí para hablaros de un tema pues muy interesante, sobre todo para las mujeres. Vamos a hablar, Fabi y yo, sobre la menopausia. El climaterio. El climaterio es una etapa fisiológica en la mujer que se caracteriza por tener pues, una serie de cambios morfológicos, funcionales y psicológicos causados por el cese de la producción de la función ovárica. Es el paso del periodo fértil a la situación de reposo ovárico. Comprende lo que denominamos la premenopausia o también llamada perimenopausia y la menopausia. Su duración suele estar entre 5 y 15 años. Ahí es nada casi. El periodo de la perimenopausia abarca la etapa previa a la menopausia. Puede iniciarse a partir de los 35 años. Hay personas pues, que empiezan demasiado pronto. Síntomas muy sutiles y hay una irregularidad en la menstruación que puede ser de hasta un 90%. Una cosita que a mí me ha llamado mucho la atención es que cuando nacemos ya con todos los óvulos que vamos a tener durante toda nuestra vida. No es que se vayan generando a medida que crecemos, no. Nacemos ya con todos los que vamos a tener en nuestra vida. O sea, y además cada vez que ovulamos no solamente se pierde un óvulo, sino que van varios óvulos. Con lo cual cada vez se disminuye de forma pues progresiva con el paso del tiempo todos estos óvulos y además se van quedando más envejecidos los que queden, ¿no? Eso es un dato a tener en cuenta porque, claro, estas mujeres que por circunstancias al final acaban teniendo los hijos pues muy tarde, a veces se ven pilladas y cuesta luego mucho quedarse embarazadas por ese tema, porque ya los óvulos están viejitos y tenemos pocos. La menopausia, según la Organización Mundial de la Salud, lo define como el cese permanente de la menstruación tras un periodo de 12 meses consecutivos, o sea, seguidos de amenorrea, que es como lo llaman, sin otra causa aparentemente patológica ni psicológica. La edad promedio está en 51 años. Las mujeres que son fumadoras, que a lo mejor no han parido nunca o que han estado sometidas a procesos de quimio, pues puede que se las adelante la menopausia. La menopausia precoz se considera cuando es antes de los 40 años. ¿Cuáles son las preocupaciones de la mujer sobre la menopausia? Pues que ya no podemos tener hijos, que la pérdida de la juventud es como que ¡buah!, se acaba aquí el mundo casi, cambios cutáneos, pérdida de la libido. Síntomas que se tienen, no hay por qué tener todos, hay mujeres que no tienen casi ninguno y hay otras que tienen casi todos. Bochorno, sudoración nocturna, insomnio, cansancio, baja en la libido, sequedad vaginal, irritabilidad, depresión, aparición de manchas y arrugas, aumento de peso, acumulación de grasa en la zona abdominal, caída del pelo, pérdida de la memoria. Bueno, es como todo fatídico, vamos. Los ovarios de la mujer producen estrógenos y progesterona y cuando empezamos con la menopausia, los ovarios dejan de producir primero la progesterona. El cambio hormonal lleva a los problemas principales. ¿Por qué? Porque bajan los estrógenos. Y los estrógenos es un potente antioxidante.
yo siempre oía que mientras se tiene la regla que estamos como muy cubiertas, porque claro, los estrógenos es un potente antioxidante y nos ayuda muchísimo. Cuando este cae, aumenta el estrés oxidativo y es cuando puede aparecer osteoporosis, enfermedades cardiovasculares. Un dato que me ha llamado muchísimo la atención es que el 50% de las muertes cardiovasculares en mujeres se produce en menopausia, precisamente. También hay trastornos genitourinarios, que, bueno, pues la llamada normalmente incontinencia, trastornos cognitivos como pues más ansiedad, más irritabilidad y también, por supuesto, aumento del estrés oxidativo. Pero tenemos una luz ahí al fondo del túnel que Fabi nos va a decir esa luz en qué consiste. Exacto. Nos has pintado ahí un panorama muy desolador, ¿eh? Pero es cierto, mm, todo eso es lo que pasa en nuestra mente cuando escuchamos menopausia, ¿no? Y en las mujeres que ya hemos llegado a ella, pues cierto que algunas de las cosas que has comentado como síntomas sí que las conocemos y las vamos viviendo y vemos que no es algo de lo que nos han hablado, sino que ocurre, ¿no? Realmente. Y también yo, por ejemplo, que si la tengo, mm, llego a entender mejor otra gente, ¿no? Más mayor que yo, que a veces nos parecía exagerada y realmente no es así. Pero sí que yo, como tú decías, quiero traer pues esa luz al final del túnel, ¿no? Y decir que hay cosas que se pueden hacer para asegurarnos una mejor calidad de vida y sobre todo también quiero resaltar que es muy importante la prevención. Es decir, que si las personas que nos escuchan, las chicas que nos escuchen, todavía no han llegado a los 40 años, es un poco como la edad marcada como la edad en que hay que empezar a tener cuidado, ¿no? Hay que empezar a cuidarse, hay que empezar a cambiar hábitos. Eso es lo que vamos a ir contando en este directo, precisamente, nuestra intención. Entonces, bueno, el primer hábito que tenemos que cambiar es nuestra dieta. Tenemos que ir adaptando la dieta en la premenopausia, es decir, ya mucho antes de que llegue el momento de la menopausia, tenemos que adaptar la dieta para prevenir precisamente que luego toda esa sintomatología pues sea más llevadera y los cambios también los llevemos de mejor forma. Como nuestro cuerpo ha cambiado o va cambiando, pues va a ir necesitando otras cosas. Una de las cosas, por ejemplo, que nos cuesta mucho tolerar cuando llegamos a la menopausia son los carbohidratos. Algo a lo que todos estamos muy acostumbrados, pues una de las cosas que deberíamos de ir quitando por una razón. Con la bajada de los estrógenos, nuestra insulina se vuelve más ineficiente y entonces tendemos a acumular más grasa, porque no metabolizamos igual los carbohidratos. Precisamente esa grasa va a venir de ese mal metabolismo de los carbohidratos. ¿Qué quiere decir eso, chicas? Pues que hay que empezar a comer más proteína, más grasa y dejar eso que nos gusta tanto, que es el azúcar, las harinas refinadas, eso procurar dejarlo. Podemos tener de vez en cuando un pequeño capricho, pero hay que intentar evitarlo. Y otra cosa también en la que tenemos que tener mucho cuidado es que en los alimentos que consumimos tenemos que procurar que más del 80% no sea procesado, ya empaquetado. Entonces hay que volver a lo que son los platos cocinados por nosotros mismos y ir eliminando poquito a poco todos esos alimentos procesados que por desgracia se han vuelto la base de la dieta no solo de las mujeres, sino de todo el mundo en general, ¿no? Y está costando mucho volver a una alimentación más natural. Al principio nos va a costar, pero luego poco a poco las papillas gustativas se van acostumbrando a lo natural y os hablo por experiencia que realmente incluso lo procesado cada vez te va pareciendo menos apetitoso. Ya lo comes, pero no te produce ese placer que en otras ocasiones te podía producir antes. Es curioso, sobre todo con el azúcar, yo lo estoy comprobando y es increíble, vamos, esa sensación de tener muchas ganas de comerte un donut y cuando te lo comes dices, pues no era para tanto.
realmente. Hombre, es muy bueno. Me alegro de haber llegado a ese punto. Y bueno, también realmente hay que insistir también en que se puede revertir lo que creemos que es irreversible. Y para eso, precisamente, esa luz de esperanza que hemos comentado nos la va a dar el glutatión. Del glutatión ya hemos hablado varias veces, pero los investigadores han observado durante mucho tiempo que tanto los niveles de antioxidantes en general como los del glutatión, que es nuestro antioxidante maestro, se ven afectados por los niveles de estrógeno. Eso lo que sugiere es que la disminución del estrógeno con la menopausia pues podría afectar a todos los antioxidantes y no solamente al glutatión, sino que a todos en general. De hecho, se sabe que tanto en hombres como en mujeres, que cuando somos jóvenes tenemos muy buenos niveles del antioxidante maestro, del glutatión. Es decir, nuestro cuerpo funciona bien, pero según vamos envejeciendo, se va agotando la producción y no se va reponiendo porque nos van faltando los ingredientes, entre comillas, los bloques de construcción que ya hemos dicho varias veces que se necesitan para que nuestro cuerpo pueda fabricar ese glutatión. Yo siempre insisto mucho en que no es algo que consumimos, sino algo que nuestro cuerpo va a producir porque le estamos dando lo necesario para ello. Entonces, si no se puede producir ese glutatión, pues va a ir aumentando el estrés oxidativo y evidentemente, pues cuanto más envejecemos, más aumenta. Podemos ralentizar ese proceso a través de la alimentación y de los suplementos, realmente combinando las dos cosas. ¿Qué alimentos nos van a aportar precursores para formar glutatión? Pues tenemos, por ejemplo, el brócoli, los huevos, la leche, la carne. Pero el mayor problema que nos vamos a encontrar es que no va a ser suficiente por mucho brócoli que comamos, muchos huevos que consumamos, porque gran parte se destruye al cocinarlo. Gran parte de la cisteína, que es ese elemento que nos falta, que no nos llega de otra manera a través de la dieta, se destruye al cocinar esos alimentos. Hoy en día hay grandes avances en biotecnología y en nutrición celular y gracias a ellos pues tenemos a nuestro alcance suplementos de gran calidad, lo que nosotros llamamos nutracéuticos. Son productos naturales pero que tienen un efecto terapéutico. Lo que pasa es que creo que antes de que sigamos hablando de glutatión, Almudena sí quería hablarnos un poquito de otra cosa, ¿no? Seguiremos hablando de él, pero vamos a tratar otro tema que es el tema del calcio, ¿no, Almudena? Pues sí, porque el calcio, yo me he quedado también altamente sorprendida porque se oyen tantas cosas del calcio que pueden provocar pues mucha confusión, ¿no? Con el cambio hormonal resulta que se va a fijar peor el calcio, se pierde la capacidad que tiene nuestro cuerpo de fijar ese calcio donde tiene que fijarlo, en los huesos y en los dientes. El tema del calcio pues está poco entendido en medicina. Se hace, digamos que casi justo lo contrario de lo que se debería hacer, porque según los últimos estudios sobre la célula y el metabolismo del calcio, si perdemos calcio en hueso, lo que hacemos nos dan ingerir calcio, pero no es que estemos a falta de calcio en nuestra dieta sí tiene calcio. Entonces, lo único que hacemos es aumentar unos niveles de calcio que nuestro cuerpo no necesita, porque lo que hace falta es calcio en hueso. El problema es que el calcio está ahí, pero no va al hueso, sino que se queda en el cuerpo. El problema del calcio es que casi el 100% tiene que estar en tejido duro. Si se va a tejido blando, pues es cuando se endurece y es cuando aparecen las famosas calcificaciones y cuando se produce pues toda esta rigidez, ¿no? Que con la vejez se va cada vez acentuando más esa rigidez de tendones, de articulaciones, de tejidos, de músculos, ¿vale? Si se va a tejido blando, pues el calcio lo va a endurecer muy rápidamente.
Hay casos de calcificaciones hasta en el corazón y en arterias. El calcio es un mineral que nadie nos ha avisado que si tomamos de más es peligroso porque nuestro cuerpo no tiene la capacidad de eliminarlo. Entonces, donde se quede, allí va a endurecer. Por eso hay calcificaciones, yo siempre oigo calcificaciones de hombro, calcificaciones de cadera, calcificaciones... Esas son las que yo oigo, pero vamos, lo de calcificaciones en el corazón, tela marinera, el exceso de calcio que tiene que haber. En nuestro organismo tenemos 4 minerales que son muy importantes y están en cada célula, y es el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. ¿Qué pasa? Que en nuestra dieta pues hacemos un exceso de calcio y de sodio, que es la sal. Abusamos un poco de esas cosas y del magnesio y el potasio se queda un poco corto. Entonces, al no haber equilibrio, pues al final el calcio empieza a estar pues donde no tiene que estar. Es lo que pasa. La vitamina D también ayuda mucho a fijar el calcio, pero demasiada vitamina D también puede provocar calcificaciones. Lo ideal, tomar el sol, porque es de una forma orgánica y natural y el cuerpo sabrá lo que tiene que tomar del sol, la vitamina D justa. Hay que evitar abusar de los alimentos enriquecidos en calcio, que hay muchísimos, por cierto. Sigue habiendo muchísimos. En el mercado hace unos años, vamos, la leche, no sé qué, todo enriquecido con calcio. Pues ojo, ojo con abusar de esos alimentos. Ya nos llega suficiente calcio a través de la dieta que tomamos. Alimentos ricos en calcio, pues las espinacas, las sardinas, los frutos secos, el arroz, todo lo que sea integral, mucho mejor, más rico. Y la avena también es rica en calcio. Y otra cosa que también es súper buena es hacer ejercicio, pero el ejercicio que sea de musculación, es decir, que sea con pesas, porque hacer músculo también es beneficioso para fijar el calcio en los huesos. Sí es verdad que vamos a volver al glutatión, porque el glutatión tiene algo que decirnos a favor del calcio también. Cuéntanos, Fabi. Sí, exactamente. El glutatión no podemos dejarlo de lado nunca, por algo es el antioxidante maestro. Y bueno, pues el glutatión está muy ligado a lo que es la absorción del calcio. Va a mejorar esa absorción a nivel del intestino y va a ayudar a que el calcio se fije en el hueso y no se formen, pues como hemos dicho, calcificaciones. Eso lo va a hacer ayudando a la riñón a eliminar cristales de calcio, porque cuando el calcio no se elimina, pues el cuerpo está muy ácido. El calcio es un alquilinizante y el cuerpo cuando lo necesita lo va a buscar siempre en el hueso, no en el cuerpo. Es decir, aunque tengamos exceso de calcio en cualquier otra parte del cuerpo, no. El cuerpo lo va a buscar en el hueso. Por eso perdemos hueso, precisamente. Porque el glutatión va a ayudar a ese equilibrio a nivel del calcio. Aparte de eso, el glutatión, a nivel de todo lo que son los síntomas que hemos ido comentando al principio, que pueden aparecer en menopausia, no en todas, porque algunas tenemos síntomas más fuertes que otras, e incluso hay mujeres que apenas tienen, ¿no? Y elevando los niveles de glutatión, de hecho, está demostrado científicamente que la sintomatología es mucho menor en las mujeres que se estén suplementando de forma que puedan elevar sus niveles de glutatión. Pero vamos a intentar hablar un poco de cada uno de las cosas que más nos afectan y que tú has estado citando al principio. El sistema inmunológico, por ejemplo, cuando nos hacemos mayor, pues tenemos más tendencia a pillar una infección tras otra, ¿no? Pillamos una y antes de terminar de sentirnos mejor, ya estamos en la siguiente, como quien dice. Pues el poder que tiene el glutatión sobre el sistema inmunitario es que lo va a modular, nos va a ayudar a que funcione de forma óptima, también nos va a ayudar en todo lo que son enfermedades autoinmunes o en enfermedades en las que el sistema inmunológico no está a su nivel óptimo, lo va a modular, es la palabra. Entonces, eso hay que resaltarlo también siempre.
Cuando hablamos de las articulaciones, solemos referirnos a un dolor en las articulaciones, cuando en la menopausia, a partir de la menopausia o cuando nos vamos haciendo mayor, pues nos duelen las articulaciones. Gran parte de ese dolor se relaciona con la inflamación que tiene el cuerpo. Y la inflamación, sabemos reducir los radicales que provocan el estrés oxidativo. Entonces, elevando los niveles de glutatión, vamos a conseguir que todo tipo de articulaciones mejore con el tiempo. No va a ser de un día para otro, no es una cosa que te quite el dolor, te lo tomas hoy y mañana ya estás súper bien. No, elevando los niveles poquito a poco, la articulación, el dolor de la articulación va a ir desapareciendo porque ayuda a controlar lo que es la acidez del cuerpo y precisamente es cuando el cuerpo está ácido, es cuando duelen las articulaciones, los ligamentos, los tendones, duele todo, ¿vale? Luego, en otro punto en el que nos puede ayudar mucho, un punto también estético, pero que no es solamente estético, que es el tema de la piel. Cuando envejecemos, pues nos salen las arrugas, a nivel psicológico tiene su influencia porque nos vemos más mayores y eso a veces cuesta también más asimilarlo, ¿no? A nivel psicológico. Entonces, el glutatión nos va a ayudar también en ese sentido porque el deterioro de la piel ocurre con el envejecimiento, pero sobre todo por el estrés oxidativo al bajar las hormonas sexuales. Entonces, si subimos los niveles de glutatión, los signos de envejecimiento se van a retrasar y la piel pues va a ir mejorando. Realmente vamos a tener un mejor aspecto o vamos a conseguir que no salgan las arrugas tan pronto. Hay que tener en cuenta también que la piel es un reflejo de cómo estamos por dentro. Eso siempre también hay que insistir en ello. De hecho, hay muchas afecciones a nivel que no dan la cara, bueno, que cuando dan la cara la dan a través de la piel, precisamente. Entonces, si tenemos una piel que da muy buena sensación, una piel bonita, significa también que estamos bien por dentro. Y ya sabemos de sobra que el glutatión nos regula a todos los niveles. Y bueno, otro punto que también a todo el mundo le interesa que se solucione, que son los cambios de humor, no solamente a nosotras, porque a veces tienes ese cambio de humor, no entiendes por qué, no sabes por qué te sientes así. Las personas que conviven contigo, tu pareja, tus hijos incluso, pues son los que sufren, entre comillas, ese cambio, esos cambios repentinos que te dan, ¿no? Pues hay que tener en cuenta que los cambios de humor tienen que ver con la mala producción de ciertas neurohormonas, como la dopamina, la serotonina, y eso se debe en gran parte, de nuevo, a que hay estrés oxidativo, está en todas partes, evidentemente, y se acumula en pequeñas partes de nuestro cerebro, lo que hace que se bloquea la producción de esas hormonas, de esas neurohormonas. Entonces, al elevar los niveles de glutatión, es como si limpiáramos el óxido de esas conexiones y va a permitir una mejor producción de esos neurotransmisores tan importantes para nuestro ánimo. Además, una de las cosas que nota uno cuando eleva los niveles de glutatión es que tiene un sueño mucho más reparador. Tanto mayores como pequeños, todo el mundo. Es una de las primeras cosas que notas cuando vas elevando tus niveles. Entonces, cuando tienes un sueño más reparador, sabemos que el sueño es muy importante precisamente y eso va a favorecer la producción de hormonas que ayudan a estar de buen humor. Si has descansado bien, pues evidentemente vas a estar de mejor humor. Y bueno, hay más cosas. Almudena quizás nos pueda hablar de los dichosos sofocos. Ay, los sofocos, que yo cuando los tenía mi madre decía, bueno, no será para tanto, y mi abuela, y no será para tanto, y bueno, y a día de hoy todavía la mujer tiene alguno, y digo, pero ¿qué es esto? No se puede guardar todo este calor para el invierno cuando tengo frío. Ay, los sofocos. Pues bueno, los sofocos vienen pues porque sube también el estrés oxidativo. Ya no tenemos ese antioxidante maestro que son los estrógenos, ese antioxidante que son los estrógenos y claro, se produce más estrés oxidativo. Entonces sube también la inflamación, disminuye la capacidad de producir glutatión también. O sea que con los estrógenos es que vamos, fatal todo.
Los niveles de glutatión pues, van a influir en la intensidad de los sofocos. A nivel cerebral, también el control de la termorregulación se ve afectada por los niveles bajos de glutatión. Y claro, los sofocos están muy relacionados con tomar estimulantes como el azúcar, el café, el chocolate. Si aumentas el glutatión, estás como más en paz contigo mismo y no necesitas esos excitantes. Se controlan esos deseos de dulce al aumentar la proteína, porque no olvidemos que glutatión pues, es una proteína muy importante, la segunda más importante que tenemos en el cuerpo ahí. Luego también pues, afecta lo que has estado comentando antes, ¿no? Al sueño. Y es que eso... Hay muchísimas personas que han dormido fenomenal y a raíz de la menopausia empiezan con problemas de sueño y es un cansancio ya que se arrastra, se acumula y bueno, entramos en una rueda que no acaba, ¿no? El sueño, que aunque tomes melatonina o fármacos, pues si no produces un sueño natural, pues nunca te sientes descansado, ¿no? El glutatión es importante para el proceso de reparación cerebral durante el sueño, porque no olvidemos que glutatión está en todas las células del cuerpo, o sea que en el cerebro también. Si tienes un sueño reparador, tienes un cerebro sano para largo rato. La libido, pues la libido también va paralelo a la energía, ¿no? Si no hay energía, pues no hay deseo sexual. O sea, si estás cansada y estás agotada, pues vamos. No hay energía y cansancio, no es compatible a la vez. Entonces, no hay deseo sexual entonces. También tenemos más riesgo cardiovascular. Ya hemos dicho antes que la menopausia hasta el 50% de los paros cardíacos se producen en mujeres con menopausia. La placa que estrecha las arterias se va acumulando y esa placa la produce el estrés oxidativo. Así que tenemos estrés oxidativo que ya no hay quien le quite de encima. El pelo, también yo eso lo he oído en bastantes mujeres también, la pérdida de pelo, ¿no? La pérdida del glutatión está ligada a la disminución de los estrógenos. Elevando los niveles de glutatión tenemos un pelo más abundante y más bonito. El peluquero te lo dirá. Creo que eso, Fabi, te ha debido pasar a ti, ¿verdad? O sea que comprobamos cosas in situ. Exacto, sí, porque yo perdía, perdona que te interrumpa, yo perdía el pelo puñado, era tremendo. Además me asusté y todo porque dije, madre mía, tengo que tener algo que no, tengo que tener algo grave, ¿no? Porque yo tengo mucho pelo, siempre he tenido mucha cantidad de pelo, pero eran puñados cada vez que me lavaba la cabeza, cada vez que me peinaba, siempre la ropa llena de pelo y perduraba en el tiempo, no era una cosa puntual, pues en los cambios de estaciones, que es más normal, ¿no? Nos pasa a todos. Y la verdad es que con el donador de cisteína, pues al muy poco tiempo empecé a notarme que ya no caía tanto el pelo, caía, pero ya no tanto, y sobre todo me notaba un montón de pelillos de estos de punta, que parecía un poquito, como decía yo, cuando me veía la trasluz, porque tenía muchos pelos pequeñitos, y cuando fui a la peluquera la vez siguiente, la vez anterior le había comentado que no quería echarme tinte porque tenía miedo por perder tanto pelo, no quería más manipulaciones, ¿no? Y cuando fui a cortármelo, me dijo, madre mía, ¿qué has hecho? Lo que pasa, dice, es que te está creciendo una cantidad de pelo increíble. Claro, tú mismo no te lo llegas a ver, hombre, te lo notas esos pelitos, pero claro, a ellos que trabajan con tu pelo, conocen tu cabeza, pues estaba asombrada de la cantidad de pelo que estaba creciendo. Y las uñas también, una mejora también de las uñas, las tenía muy quebradizas y eso también se me solucionó. He podido volver a tener las uñas largas. Mira, pues eso que dices de las uñas también lo he notado, había alguna que la tenía pues como un poco, sí, más marcada así como el hilo de la uña y ahora no lo tengo tan marcado y por ahí es por donde se empiezan a resquebrajar, claro. Y yo pelo, siempre he tenido pelo, pero yo llegué un momento a decir, digo, madre mía, yo creo que me ha salido más todavía porque es que no me abarcaba casi con el coletero. Y lo que sí que me ha pasado recientemente
yo tenía una dermatitis detrás de las orejas, que hacía por lo menos 8 o 10 años que lo tenía, y yo decía, espero que eso no se siga extendiendo. Y bueno, pues afortunadamente ahora puedo decir que lo tengo un poco más sonrosado, o sea, todavía sigo dándome ahí un poquito del glutatión directamente y vamos, que lo tengo muchísimo mejor. Antes era pues eso, como un picor, una desazón, venga para acá, venga las orejas. Y sí, 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 lo he notado también. Pelo, uñas y la piel se nota mucho Tarda un poco, también. no todos los cambios se dan enseguida, pero poco a poco a lo largo del tiempo te vas dando cuenta de cosas que van mejorando, ¿no? Mejorando. Es tremendo. Sí, yo tenía también mucha acné. Se ve que con la menopausia, las hormonas también, pues me volví a salir como de joven, ¿no? Y eso lo mismo, me ha desaparecido completamente. Tengo la piel, vamos, súper bien ahora. Jo, vaya faena, con acné también para retirarse. Y no de todo, de todo. Lo que tú pintaste al principio, pero todavía otro nivel. Yo Sí, decía, sí, 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 sí. Bueno, pues voy a hablar también que la memoria también se mejora, ¿no? Hay estudios que muestran que tener buenos niveles de glutatión es importante para una buena sinapsis neuronal. Da también agilidad mental y bueno, pues es un dato a tener en cuenta. Y bueno, pues ya quedan unos poquitos. Cuéntanos tú, Fabi, los últimos que quedan. sí, bueno, ya también comentar el tema del sistema óseo, ¿no? Porque hemos estado hablando de la osteoporosis y bueno, está demostrado que tener bajos niveles de glutatión es un factor de riesgo precisamente para la osteoporosis. Sin embargo, cuando elevamos nuestro glutatión y llegamos a tener buenos niveles, pues conseguimos que se forme más hueso del que se está destruyendo. Entonces, también a nivel de esos problemas de hueso nos va a ayudar muchísimo, desde luego el glutatión. Como hemos comentado antes, mmm, tener unos niveles óptimos o por lo menos buenos de glutatión van a mejorar la sintomatología en general de la menopausia. Como hemos dicho, cada persona es un mundo, en algunos pues tendrán menos síntomas, pero en los que tengan muchos, como los que tenía yo, desde luego sí notas un cambio importante. Yo los sofocos también desaparecieron completamente, las sudoraciones por la noche, que también a veces era insoportable, también ahora mismo me encuentro yo perfectamente. Entonces, bueno, elevar los niveles de glutatión, ¿qué significa? Significa que vas a tener más calidad de vida, te va a mejorar la vida, eso es seguro, vamos. Y te brinda protección contra el desgaste acelerado. Es decir, no vamos a dejar de envejecer, eso no hay ninguna pócima mágica que lo consiga, pero vas a tener un envejecimiento con mayor calidad y eso pues es muy importante, ¿eh? Según van pasando los años, intentar poner todo de nuestra parte para que realmente tengamos una vejez de lo mejor posible, ¿no? Y bueno, a veces también cuando comentamos esto de glutatión, que parece que funciona para todo, ¿no? Es como una barrita mágica, no es una barrita mágica, es, como tú has dicho, la segunda molécula más importante que hay dentro de nuestro cuerpo y ese antioxidante maestro. Entonces, al estar en todas las células, es normal que ayude a todos los niveles, porque al estar en todas las células del cuerpo, donde haya estrés oxidativo, él va a conseguir ralentizarlo. Entonces, eso evidentemente nos va a ayudar a todos los niveles y nos va a ayudar a solucionar o a mejorar muchos retos de salud y también a llevar mucho mejor lo que es el paso a la menopausia, ¿no? Importante prevenir, yo insisto, todo esto que hemos comentado hoy, yo lo he descubierto muy tarde, me hubiese gustado descubrirlo con 40 años precisamente, o incluso un poco antes de los 40, poder prevenir y, y tener más de, de que pero en este momento hacer, Ay, o sea, no se te ha oído muy bien lo último, Fabi. ¿no se oye?
Ahora sí, a ver, ha habido ahí un... Digo, en cualquier o está bien en el de glutatión, para ello tener el donador de sistema es la forma más de conseguir bienestar. Nosotros, pues, a comentar en directo, vamos haciendo presentaciones realmente sobre para que lo mejor, para que tengan dudas, y se van a hacer todos los jueves de la Efectivamente, Fabi, que lo vamos a colgar en nuestros estados y en el Instagram para que no se nos olvide y pues todas las dudas que se puedan tener o toda la información que queráis extra, pues eso, los martes y los jueves a las 9 haremos un Zoom con las personas que estén interesadas. Así sí, que bueno, pues ahí os esperamos. simplemente el link y lo vamos fácil. Y ahí podéis formular vuestras preguntas, tengáis muchas. Vale, perfecto, Fabi. Bueno, pues hasta aquí la charla de hoy y espero que haya surgido muchas, bueno, pues curiosidades, como a mí me había pasado y bueno, y aprender de otros temas que no sabía, porque lo del calcio pues me ha dejado, creo que lo del calcio estamos todos un poco confundidos. Así que bueno, pues esperemos que haya sido de utilidad y que tengáis buena noche. Exactamente. Adiós. Venga, hasta la próxima.